Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 23 del mes de Sivan, del año 5764. 5764, 23 de Sivan, conforme al calendario escritural. Si nosotros consideramos el calendario católico romano, estaríamos en el día 12 de junio del año 2004, ¿verdad? En esta semana la Perashá Shavua se titula Shelach Lecha. Shelach Lecha, que significaría algo así como envía. Shelach Lecha. Y la porción correspondiente a esta semana vendría a ser el libro de Números, conocido en su nombre hebreo como Bamidbar, capítulo 13, versículo 1, a Bamidbar, capítulo 15, versículo 41. Y dice así Números, capítulo 13. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, envía para ti. Esta palabra en el verso 2 dice envía, que es precisamente la palabra Shelach Lecha, que está hablando de un envía, pero obviamente masculino. ¿Sí? Envía para ti hombres para que exploren la tierra de Canaán, que he de dar a los hijos de Israel. Un hombre por cada tribu de sus padres enviarás, siendo cada uno príncipe entre ellos. ¿Cuántos hombres irían precisamente a indagar cómo sería la tierra prometida por parte del Eterno? ¿Cuántos hombres serían? Si está diciendo que iba a ir uno por cada tribu, serían 12. ¿Cómo se les conoce a estos espías? Se les conoce con el nombre hebreo, con la palabra hebreo, pronúncienla conmigo, Meragelim. Meragelim vendrían a ser los enviados. Entonces, en esta perashá habla acerca de, entre otras cosas, de las ofrendas encendidas, de los korbanot, pero también va a hablar en esta semana acerca de algo que la Biblia le llama los pecados de ignorancia. Según la Reina Valera, estos pecados de ignorancia los traduce como pecados por hierro. Es una palabra, creo yo, que ha caído en desuso en el español contemporáneo. ¿Cuántos de ustedes utilizan hierro? Entonces, en realidad vendrían a ser los pecados por ignorancia, que sería el tema en el cual voy a compartir en esta semana. Ahora que en esta semana que tuvimos la oportunidad de viajar, estábamos en una tienda judía y me impactó cómo decía tener dinero. Porque estaban dos meragelim en una escultura aproximadamente de unos 15 centímetros. Era de plata esta escultura. Y los dos iban cargando un racimo de uvas, del tamaño casi de los dos meragelim. Estaba impresionante la escultura. Me dio un deseo impresionante de haber tenido un poquito de dinero para haber adquirido esta escultura. Obviamente era una escultura que costaba como $1,300. Pues obviamente es muchísimo dinero, ¿no? Y había un Moshe con las lujot, con las dos tablas, todas en hebreo. Y ese también costaba algo así como unos $1,500. Y había unos meragelim más chiquitos, pero aún así eran muy, muy caros. Ya el Eterno proveerá, ¿no? Sí, aunque sea un llavero. Es que es muy interesante porque cuando yo los vi me impacté, porque al final de cuentas, ¿se acuerdan cuando los meragelim fueron a indagar al respecto de la tierra prometida? Dice la escritura que los racimos eran tan grandes que 2 hombres tenían que cargar uno. Entonces, esta escultura precisamente era uno de un artista de Israel que la había esculpido, o no sé cómo llamarle, pero porque en realidad era en plata, no la esculpió como si hubiera sido en piedra, pero a final de cuentas él la elaboró. Está impresionante. Ahorita recordé esto de los meragelim. Vamos a comenzar con la enseñanza y la pregunta es, ¿qué pasaría a cualquiera de nosotros si cometemos un pecado el cual no sabíamos que era como tal pecado? Nuevamente hago la pregunta,
¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando hacemos o cometemos algún pecado, el cual ignoramos que es pecado? ¿Ustedes creen que eso sucede? Sucede, ¿verdad? Nosotros cotidianamente o muy frecuentemente cometemos muchas veces pecados. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las cuales no sabemos que estamos cometiendo un pecado. Pero ¿qué pasaría cuando una persona comete un pecado y no sabe que efectivamente a la luz de la palabra del Eterno es tipificado como tal? Bueno, en realidad este interrogante es muy pertinente para nosotros que somos hijos de Hashem. ¿Por qué para nosotros que somos hijos de Hashem? Porque nosotros sabemos que a final de cuentas la regla de nuestra vida, ¿cuál es? La Torah. Y como tal, ahí se encuentra la voluntad del Eterno. Y una vez que nosotros empecemos a conocer la voluntad del Eterno, es cuando entonces nos permitiremos conocer qué cosas para el Eterno son correctas y qué cosas no. De ahí que el conocimiento que debemos adquirir de parte del Eterno y de su voluntad siempre va a exigir para nosotros que sea un camino en una sola dirección, y esta dirección la va a marcar el Eterno. De ahí que el seguirle para nosotros como hijos, en realidad es seguir en un camino que siempre va a estar acotado por su voluntad. Y nosotros sabemos que la voluntad de Hashem se encuentra en las Sagradas Escrituras, ¿no? En lo que se le denomina en el hebreo Kitvei HaKodesh, las Sagradas Escrituras. Así que hoy en día, dependiendo del tiempo que cada uno de nosotros tengamos de haber venido a hacer nuestro arrepentimiento para con el Eterno, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes años en los cuales hemos conocido al Eterno. ¿Están ustedes de acuerdo? Hay algunos que lo conocen hace 5 años, otros 1, otros 3, otros 10, otros 15. Cada uno de nosotros tenemos un diferente tiempo. Este tiempo, a final de cuentas, está marcado en el momento en el cual cada uno de nosotros hicimos nuestra teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Arrepentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos volver del camino en donde andábamos a una senda precisamente dictaminada por el Eterno. Y esta predicación fue justamente la que nos encontramos con Yohanan Amadil, Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes? Mateo 3.1 dice: en aquellos días vino Yohanan Amadil, Juan el Bautista, o Juan el Inmersor, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las mismas palabras dijo Yeshua, Matitiahu 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el momento en el cual cada uno de nosotros hicimos esta teshuvá, ¿qué fue lo que sucedió con nosotros? Alcanzamos el Olam Haba, el mundo venidero. Y una vez que nosotros alcanzamos ese Olam Haba, en la medida que empezamos a conocer las bondades y las bendiciones del Eterno, yo no sé si ustedes lo pueden apreciar así, pero es como estar con hambre debajo de un árbol, de la fruta que ustedes prefieran, de mango, de manzanas o de peras. Están ustedes debajo de ese árbol, el cual ignoran que tiene frutas ya maduras, que están listas para que ustedes las tomen, y cuando entramos a la presencia del Eterno es como estar debajo de ese árbol. Y una vez que estamos debajo de ese árbol, volteamos y empezamos a descubrir: ay, mira, existe esta manzana o esta pera que la puedo tomar con mis manos, arrancarla y comerla. Y en la medida que más empezamos a ver el árbol, más bendiciones, más frutas empezamos nosotros a consumir. Y esto lo que nos hace es decir: esto que está en el Olam Haba, en el mundo venidero, en el reino de los cielos, yo lo tomo, lo bajo y lo traigo hasta aquí, hasta este momento. De ahí que en la medida que nosotros empezamos a conocer la voluntad del Eterno y hacerla, es como estar jalando de ese mundo venidero y trayéndolo al mundo presente, para que cada uno de nosotros empecemos a disfrutar desde este momento las bendiciones de Hashem. Por eso es que cuando Yeshua les enseñó esta oración modelo a sus talmidim, a sus estudiantes, ¿se acuerdan ustedes lo que le han dado por llamar el Padre Nuestro? O en el hebreo sería la Avinu, Padre Nuestro. Él dice la Escritura en Lucas 11:2, y Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre Nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si se fijan, está incluyendo esta petición, esta tefilá, de parte de nuestro rabino Yeshua, está implicando que el reino de los cielos venga ahora, aquí para cada uno de nosotros. De ahí que el hecho de que nosotros estemos debajo de un árbol de frutas, es como estar arrancando esas bendiciones para ahora, para comerlas aquí. ¿A ustedes les ha sucedido que cuando están ayunando, o cuando tienen hambre y no tienen una comida cerca, la ansiedad que se siente por comer algo? Yo no sé si ustedes se lo recuerdan, pero lo que es no beber agua y no comer en momentos de necesidad, realmente es terrible. Digo, no hay necesidad tan apremiante como el necesitar de agua o necesitar de comida. Porque vamos, ustedes pueden decir, ay, es que yo quiero unos tenis, yo quiero una falda, yo quiero un vestido. Sí, pues sí, pero al final de cuentas no es tan apremiante como cuando uno tiene hambre, como cuando uno tiene sed. Pero en la medida que nosotros consideremos que las bendiciones del Eterno es para traerlas aquí y ahora, en realidad disfrutaremos precisamente de las bendiciones de parte del Eterno. Así es que vayamos a la Escritura, en el libro de Hechos capítulo 18, verso 18, Geburot 18:18, y no quiten su mano de Números, de Bamidbar 13, porque vamos a regresar, y vamos a ver poquito de lo que yo les estaba explicando al principio al respecto de estos sacrificios que se llevaron a cabo en el pacto renovado, conocido como el Nuevo Testamento, pero que en el hebreo es el Brit Hadashah. Geburot 18:18, Hechos 18:18, dice ahí, mas Pablo, conocido obviamente como Shaul, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho, ¿qué dice? Tenía hecho voto. ¿Sí lo ven ahí? Obviamente este voto que Rabí Shaul estaba llevando a cabo implicaba un sacrificio en el Santo Templo. Y al implicar un sacrificio en el Santo Templo, estamos hablando bajo la premisa de que Yeshua ya no estaba en esta tierra, de que el sacrificio perfecto ya se había llevado a cabo, y sin embargo, los discípulos de Yeshua siguieron llevando a cabo sacrificios. La pregunta es ¿por qué? Porque los sacrificios antes de Yeshua fueron nada más una figura del sacrificio perfecto. En tiempos de Yeshua se siguieron llevando a cabo sacrificios y siempre fueron una figura de ese sacrificio perfecto, y posteriormente al tiempo de Yeshua se siguieron llevando a cabo sacrificios y siempre fueron una figura del sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto no se llevaría a cabo necesariamente en un templo hecho por manos de hombres, sino en un templo que está en los Shamaim, en los cielos. De ahí que debemos de considerar que en tiempos por venir, el santo templo del Beit HaMikdash volverá a ser erigido, y nosotros, o más bien dicho, a la gente que vive en aquel tiempo, deberá de llevar a cabo, conforme a lo que está escrito en la Torá, los sacrificios. Y cuando una vez que se erija el santo templo y se lleven a cabo los sacrificios, esto será un evento que antecederá la llegada precisamente de nuestro amado y esperado Mesías. Vayamos al libro de Números capítulo 15 verso 17, en donde vamos precisamente a abordar el tema del pecado por yerro, que bien lo podríamos nosotros traducir por ignorancia. Números 15, 17. Dice la Biblia ahí, también habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Hashem. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis al Eterno, ofrenda por vuestras generaciones, y cuando errareis, y no hicieres todos estos mandamientos que Hashem
ha dicho a Moshe, y posteriormente vamos a continuar leyendo y no ahorita. ¿Qué es lo que está diciendo la Torá? Que nuestro pueblo entraría a la tierra prometida y lo primero que tendría que hacer cuando una vez cosechara, ofrecería una ofrenda pacífica al Eterno, una masa que le ofrecerían a Él. Pero la Escritura dice que cuando las personas sí se les llegara a olvidar, si no lo llegaran a hacer, estarían cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo, cuando entren a la tierra prometida ofrecerán esto. Y no nada más eso, sino siempre las primicias serán ofrecidas al Eterno. Pero si a ustedes se les llega a olvidar, el Eterno daría una opción, una oportunidad extra para que nuestro pueblo se pusiera a cuentas con el Eterno. El día de hoy yo estaba estudiando un tema, precisamente al respecto de la palabra tzedaka, justicia. Y yo veía que la Escritura decía que cuando una persona pedía prestado algo, y no lo regresaba a su tiempo. ¿Cuándo es a su tiempo? Cuando ya lo dejó de usar. ¿Saben que está cometiendo un pecado? Esto es, de repente cualquiera de ustedes viene y por allá Miguel me dice aquí, mira Rabino, yo te presto este cassette. Yo lo escucho, yo lo terminé de escuchar y no se lo devuelvo. ¿Saben que estoy cometiendo un pecado? ¿Lo sabían? O sea, una vez que te prestaron algo para que lo usaras y lo usaste y ya no lo usas más y no lo devuelves, estás cometiendo un pecado. Así lo dice la Torá. Y digo, en un estudio posterior se los enseñaré. Vamos, ¿ustedes lo sabían, no? Ok, ¿cuántas veces nos sucede que nos prestan algo y no lo devolvemos? Ahí estamos cometiendo en un error. Estamos cayendo en una infracción de la Torá. Entonces nosotros debemos de cuidarnos. Pero hasta ahorita ustedes no lo sabían, ¿verdad? Y al no saberlo nosotros, pues obviamente estábamos eximidos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer si estuviera en pie el Santo Templo? Ofrecer un sacrificio por hierro, por ignorancia. ¿Correcto? Así es que, bien, ahora que hemos conocido esto y que tal vez no les hemos dado capítulo y versículo, bueno sería que reflexionáramos al respecto de las cosas que nos han prestado y las devolvamos cuanto antes. Porque si no lo hacemos así, estamos cometiendo una transgresión a la Torá. ¿Correcto? Llámense un CD, llámense un cassette, llámense una blusa, una falda. No, ¿verdad? Eso no se presta casi. Pero vamos, un suéter, un paraguas, un libro. Y luego les presta uno los libros y de repente dicen, no, pues ya no se va a acordar, ¿no? Es que después de extraviar tantos libros, no les sucede que muchas veces ya no les dan ganas de volver a prestar nada, ¿verdad? Pero bueno, la Escritura dice que nosotros también tenemos que prestar y también es una mitzvah, ¿sí? Esa es la otra parte. Es una mitzvah prestar. Cuando te piden, tenemos que prestar. Pero por otro lado, la otra persona debe de considerar que cuando uno presta, la obligación de la persona es devolverlo. Así es que bueno sería ponerle esta porción de la Escritura en todos los libros, ¿no? Así la prestas y se lo das y la primero que hace va a abrir la portada y va a leer esa porción, ¿no? Bueno, así le estamos ahorrando un pecado. Es el mismo caso como cuando en nuestro pueblo, cuando una persona presta dinero, ya les he explicado yo otras ocasiones, cuando una persona presta dinero, necesariamente la persona que presta debe de cerciorarse que cuando le está dando el dinero hay una persona de intermediario, hay una persona de testigo. La pregunta es, ¿por causa de salvaguardar que el dinero vuelva? La respuesta es no, sino sobre todo para salvaguardar que la persona que ha pedido dinero prestado lo devuelva. No por la persona que lo prestó, sino porque se libre la persona que lo está pidiendo. De ahí que siempre deberíamos de tener una persona que medie de testigo cuando estamos prestando algo para salvaguardar que la otra persona devuelva eso. Pero no por causa de la persona que lo está prestando, sino por causa de la persona que pide. Esa es la que está siendo cautiva. ¿Correcto? Entonces, en esta ocasión, la Biblia nos demuestra acerca de esta situación. Entonces, continuamos leyendo el libro de Números, capítulo 15. ¿Se acuerdan ustedes? Nos quedamos en el versículo 23, ¿verdad? Y dice la Escritura, todas las cosas que Hashem os ha mandado por medio de Moshe, desde el día que el Eterno lo mandó y en adelante por vuestras edades,
Verso 24. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, ¿sí lo ven ahí? Por ignorancia de la ¿qué? Congregación, ahí es la palabra edad. Dice, toda la edad, la congregación, ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato al Eterno, con su ofrenda y su libación conforme a la Torá, y un macho cabrío en expiación. Si se fijan hasta ahorita, la primera parte que estamos viendo es que, si bien es cierto, un individuo puede cometer un pecado por ignorancia, no nada más un individuo, sino también toda una congregación. ¿Verdad? Toda una congregación. De ahí que cuando llegamos el día, por ejemplo, de Yom Kippur, que nos estamos poniendo a cuentas con el Eterno, también como congregación, nos debemos de poner a cuentas con el Eterno, porque hay muchos pecados que nosotros como congregación estamos cometiendo y que no sabemos que lo estamos cometiendo, pero aún así debemos nosotros exponerlos delante del Eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Por ignorancia. Veamos ahora una persona, 15:27. 27, por favor. Dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año por expiación. Ya no sería la misma cuota como con la congregación. En este caso, una persona solamente ofrecería una cabra de 1 año. Entonces, el Eterno era justo. Los perdonaba por causa de que estaban cometiendo una transgresión por ignorancia, y por otro lado, en su misericordia les daba la alternativa. Si ellos pecaban por hierro, por ignorancia, entonces les decía a ustedes, si han pecado, hagan esto como congregación, hagan esto como individuos. Y ahora vayamos a Levítico capítulo 4, versículo 1. Levítico 4:1, para que comprendamos otro aspecto importante de esta forma del pecado por hierro. Vean el verso 1 de Vaikra. Dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, ¿en cuál? En algunos de los mandamientos de los mitzvot del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas. ¿Cuándo es un pecado por hierro? Cuando estamos hablando de que la persona no sabía que estaba haciendo algo malo, pero lo está cometiendo. Entonces dice, cuando alguna persona pecare por hierro en algunos de los mitzvot, de los mandamientos del Eterno, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. ¿Sí lo ven? Sigue leyendo el verso 3, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Y continúa diciendo qué era lo que tenían que hacer en caso de que una persona cometiera un pecado por hierro. Entonces, dense cuenta que si bien es cierto, una persona cuando no conoce la voluntad del Eterno y no la hace, pues bueno, esta causa, el hecho de no conocerla, no la va a eximir de ser culpable. Esto es lo mismo que hoy en día en las leyes humanas. Cuando uno visita un país, el hecho de que uno ignore las reglamentaciones y las normas y las leyes que se siguen en determinado país, no por ignorarlas, una persona está eximida de culpa, sino al contrario. Si las ignora de todos modos, al transgredirlas, de todos modos es culpable. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que las conoce y transgrede a una persona que no las conoce y las transgrede? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente la ignorancia, pero la diferencia entre una persona que conociendo transgrede a una persona que no conociendo transgrede es que existe una mayor anuencia para esa persona que no las conocía. Cuando un juez va a dictaminar una sentencia para un ilícito que se comete, pero la persona que está cometiendo ese ilícito no estuvo del todo, o no estaba del todo cierto de que era como tal un ilícito, hay una anuencia y el veredicto no va a ser tan rudo o tan estricto como lo sería para una persona que arteramente sabe que está cometiendo una transgresión. Hoy en día ustedes saben que en las noticias se está viviendo cotidianamente ahora los secuestros, ¿verdad? Yo les ruego por favor que estemos orando por ello. Sin duda alguna es uno de los más grandes males que ataca
a nuestro país. Y la gente no se pone a considerar, pero ¿no saben ustedes la tremenda repercusión económica que viene al país como consecuencia de los atentados? Yo recuerdo nada más el caso de un caso reciente que me tocó vivirlo de cerca, cuando una persona estuvo a punto de vender una gran porción de tierra para una empresa que se dedicaba aquí a sembrar y exportar. Esta empresa que se dedicaba a sembrar y exportar era de unos socios americanos. Entonces, a la persona que yo conozco estuvo a punto de venderle esta porción de tierra, la cual esa entrada de dinero le iba a ser de mucha bendición. Pero antes de que se cerrara el trato, el socio americano fue secuestrado. ¿Y saben cuándo ya le compraron su terreno? Nunca. ¿Y saben qué sucede con una empresa de esa naturaleza después de que les ocurre todo esto? Pues quedan con zozobra. Muchos de ellos han tenido, han huido del país, se han ido a otros países. Me tocó, aquí en Cuernavaca, que es uno de los estados, Morelos como tal, y la ciudad Cuernavaca, que es realmente una sociedad bastante pequeña, me han tocado vivir muchos casos de cerca. Gentes que yo conozco las han secuestrado. Recuerdo de otro caso de una persona en la cual fue secuestrada su esposa, y el sufrimiento de la familia. Después de que recuperaron a su esposa, se mudaron a vivir a Canadá, pusieron allá una empresa. La empresa no empezó a dar los frutos que ellos estaban esperando. El gobierno canadiense, después de que ya no pudieron tener medios de subsistir por medio de esta empresa, los regresó otra vez a México. Pero así como ellos, han sido innumerables cantidades de personas que han sufrido precisamente el secuestro. Recientemente me enteré de otro caso también, a unas escasas cuadras de donde yo trabajo, de una persona precisamente que tenía un expendio de verduras y de frutas, que sufrió precisamente también el secuestro. Así es que después de escuchar todos esos casos en las noticias, verdaderamente está de preocupar, y yo les invito a ustedes a que estén pidiendo y clamando al Eterno de que esto precisamente sea llevado a la justicia y que las personas paguen por esos delitos. En esta semana estaba diciendo el procurador que habían sentenciado a 2 individuos que habían cometido este delito a 20 años de cárcel. Y realmente un delito de esta naturaleza, a la luz de la palabra del Eterno, está tipificado como muerte. Así es que en realidad lo que esas personas merecerían, justamente de acuerdo a la Torah, sería que los aniquilaran. Ustedes escucharon recientemente el caso del niño que recuperaron, ¿verdad? Era un niño de 5 años. A mí me mortificó muchísimo al recordar que mi hijo menor tiene 6 años. Digo, es casi de la misma edad. Y las preguntas que le hacían al niño, ¿no? O sea, te dejaban ir al baño de vez en cuando. ¿Qué te daban de comer? Frijoles y arroz. Te decían algo, te decían de groserías. Decían, no, me enseñaban la pistola. O sea, ¿se imaginan la forma en cómo estaban martirizando a este niño? Realmente es increíble. Y digo, yo se los comento porque nuestra obligación delante del Eterno es estar clamando por nuestras autoridades. Y ahora que yo he estado estudiando el tema de la justicia, de cómo es que esa justicia se hace efectiva de parte del Eterno, en realidad es algo que nosotros debemos estar clamando al Eterno, que por su sedaca, por su justicia, haga justicia en medio de esta situación tan dramática que estamos viviendo hoy en día. Las cifras estaban diciendo que en México es el segundo país a nivel mundial de casos de secuestro. Entonces, no estamos en un país en el cual se estén llevando a cabo estos secuestros de vez en cuando, sino es frecuente los casos que se están llevando a cabo. Entonces, les lanzo una voz de alerta para la gente que nos está escuchando también, de que se unan a nosotros por México, para que estemos orando, para que esto se haga justicia y que no se siga llevando a cabo estos secuestros que a tantas personas afectan. Así es que si las personas consideraran que dentro de los Aseret Adibrot, lo que le han dado por llamar los 10 mandamientos, justamente el mandamiento que se le conoce como no robar, en realidad significa no secuestrar, estarían comprendiendo que la magnitud de lo que ellos están haciendo es un pecado que no nada más está tipificado en la Torá, sino que es algo que todos los hombres conocen como tal, y deberían ellos de estar considerando que están cometiendo una transgresión delante del Eterno. Veamos otro versículo. Marcos capítulo 12, versículo 24.
Marcos 12:24. Y aquí hago referencia al rabino Yeshua por una razón, porque en esta ocasión el rabino Yeshua les está dando a entender una gran verdad. ¿Cuándo es cuando una persona va a errar? ¿Cuándo es cuando una persona va a cometer un pecado por ignorancia? Miren, ahí lo dice muy claramente. Entonces respondió Yeshua y les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. ¿Por qué una persona puede cometer un pecado por hierro o por ignorancia? La respuesta es muy clara. Por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Miren, amados del Eterno, si ustedes no tocan la Biblia, las Sagradas Escrituras, en la semana, no toman la palabra y la leen entre semana, frecuentemente estaremos cayendo en pecados por hierro, por ignorancia, y de los cuales constantemente deberíamos estarnos poniendo a cuentas delante del Eterno. En esta ocasión, esta palabra, precisamente erráis, en el hebreo al cual yo llegué, precisamente del griego de Marcos capítulo 12, versículo 24, que es la equivalente de la palabra errar del hebreo shagá. En el griego es la palabra planao, por eso es que aquí aparece la palabra erráis, que sería el equivalente. Shagá de hierro del hebreo, plenao del griego. Por eso es que pude unir estas dos palabras, llegando a la conclusión de que Yeshua les está diciendo que ellos pecaban por su ignorancia, como consecuencia de que no conocían la palabra del Eterno. Regresemos al libro de Levítico capítulo 4, versículo 3. Ya que este pecado por hierro, según nos enseña la Torá, no se paga por igual, sino depende qué persona lo realice. Y por supuesto, si la persona es líder o tiene una eminencia, un liderazgo, por supuesto que al tenerla debe de pagarlo con un mayor precio. Si la persona no es líder, pues por supuesto su pecado o la paga de ese pecado se atenúa. Mire Levítico 4:3. Vamos a ver cuál es el sacrificio que debería de llevar a cabo alguien que estaba en eminencia, en este caso un sacerdote, un cohen. Levítico 4:3 dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá ¿qué? A Hashem, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. ¿Ustedes sabrán cuánto valdrá un becerro, Aarón? ¿Becerro qué, de 2 años? ¿2,000 pesos? ¿Sí? ¿Tan poquito valdrá? ¿Sí? ¿Tan poquito? Ah, pues ¿me podrían traer 2? En serio, poquito, ¿verdad? Pero vean ahora, ¿qué sucedería si era la congregación? En este caso era un becerro si era el sacerdote. ¿Qué sucedería si era la congregación? Levítico 4:14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiera en la congregación, ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Fíjense que alguien que estaba en eminencia como un sacerdote, comparativamente con la congregación, estaban pagando lo mismo, Dense cuenta que alguien que estaba en eminencia, en este caso el cohen, era un precio alto que tendría que pagar. Ahora, ¿qué sucedía si era un jefe de una tribu, de una familia? Un nazí. Levítico 4:22. Vean lo que dice ahí. Cuando pecare un jefe, Levítico 4:22, cuando pecare un jefe, en el hebreo, lo traducen, esta palabra jefe lo traducen al español como príncipe. En el hebreo es la palabra nazí, ¿sí? Nazí, algo así como jefe, alguien que tiene un liderazgo. De hecho, en algunas congregaciones, las personas que están al frente se denominan nazí. Bueno, es una figura de autoridad que está en el Tanaj. Habría que ver si existe un equivalente en el Brit Hadashah, ¿no? Bueno, entonces dice ahí la escritura: cuando pecare un nazí, un jefe, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Hashem, su Dios. Si se fijan, está hablando de todos los mandamientos, no una parte, sino todos los mandamientos. Cometieron pecado por omisión, por error, que no se han de hacer y pecare, verso 23. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto.
Si se fijan, ya era de menor precio. Ya no era un becerro, ya nada más era un macho cabrío. Ahora, ¿qué sucedía si era una persona una persona del pueblo? ¿Cómo se le conoce tradicionalmente? Como un Am Israel, ¿verdad? Un Am Israel, que sería una persona del pueblo de Israel. A cualquier persona, vaya, alguien que no tenga una eminencia como un Cohen o como un así, ¿sí? En este caso, cualquiera del pueblo, ven lo que dice el verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Hashem, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Ya no era un macho cabrío, ya era una cabra, ya no era un becerro, si se fijan, ya era un diferente pago como consecuencia de esto. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros, sin saberlo, estamos cometiendo un pecado? Miren, igual que David Amelech, David el rey, él dice la escritura que él clamaba al Eterno en Salmos 19:12, por favor, Teilim 19:12, Teilim 19:12. Esto que nos enseña David Amelech es lo que todos nosotros deberíamos de hacer, ¿correcto? A falta de Beit HaMikdash, a falta de ofrendas y de sacrificios, lo que nosotros tenemos que hacer es esto, ¿correcto? Y esto lo deberíamos de incluir diariamente en nuestras oraciones, no de vez en cuando, diariamente en nuestras oraciones. Salmos 19:12, Teilim 19:12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, decía David Amelech, de los que me son ocultos. Así es que, amados del Eterno, si alguien de nosotros cometiera un pecado por hierro, por ignorancia, lo que nosotros tenemos que hacer es como David Amelech, pedirle al Eterno que Él nos libre de esos pecados que hemos cometido y que no son a nosotros ocultos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debería de ser parte de nuestra oración diaria. Así es que el día de hoy, cuando ustedes estén a punto de cerrar los ojos y destinen un tiempo para darle gracias al Eterno, díganle igual que David Amelech, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Desde la sinagoga Beit Haderech, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.